mi redención, tu sangre costó en rescate. Vamos a leer en esta mañana en la Epístola a los Romanos, la maravillosa carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer unos versos en los cuales vamos a meditar en el capítulo 12, lo que es la segunda parte de esta carta. Una epístola que está muy claramente dividida en dos secciones, y este es el margen de la barrera del capítulo 12. Comienza con dos versos que son clave y fundamentales para toda la segunda parte, pero quiero considerar con vosotros los que van a continuación del versículo 3 al 5, del versículo 3 al 5 de Romanos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros. Vamos a hablar a Dios, vamos a pedirle que Él se comunique también con nosotros por su palabra esta mañana. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante ti, tenemos delante el libro, pero qué mayor privilegio que tener al autor mismo en medio nuestro. Por tu Espíritu, pudiendo, Señor, aplicar esta palabra a nuestros corazones, interpretarla, explicarla, persuadirnos de la verdad que hay en ella. Señor, conmovernos, penetrando hasta lo más íntimo y profundo de nuestro interior con esa palabra viva, eficaz. Señor, te rogamos que tal y como tú has prometido, tu palabra no nos deje igual, que no seamos los mismos, que nuestra vida cambie y seamos transformados por ella. ¿Y por qué otro nombre te lo podemos pedir, sino por aquel que es todo para ti, el Señor Jesucristo, tu amado Hijo? Amén. No sé si habéis observado que muchas veces nuestros puntos fuertes son también nuestras mayores debilidades. Esto es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y también yo me atrevo a decir, incluso dentro de este movimiento del cual sin duda formamos parte, que es la Iglesia Evangélica. De alguna manera lo que constituye los distintivos de ser cristiano y evangélico, que es la fuerza precisamente de este movimiento a lo largo de la historia de la Iglesia, el hecho de que nuestra fe ha de ser personal, una fe real y viva, que se manifieste individualmente en cada uno de los creyentes. Qué triste también que esa que es nuestra mayor fuerza sea también nuestra mayor debilidad. Los cristianos evangélicos tienen tanta convicción personal e individual de su fe que prácticamente se han convertido en algunos de los cristianos más individualistas que podamos conocer sobre la faz de este planeta. Muchos de ellos se ufanan de no pertenecer a una iglesia, no ven la necesidad siquiera de ser miembro de ella. El mundo cristiano está lleno de evangélicos que actúan absolutamente por libre. Mucho llanero solitario, bastantes francotiradores desde las esquinas, y cada uno hace su batalla más o menos como a bien le parece. Pero realmente, ¿dónde está el sentido de la Iglesia? ¿Dónde está la visión que vemos a lo largo de toda la Escritura de que Dios tiene un cuerpo en este mundo que es su Iglesia? Tristemente tenemos que reconocer que a veces nuestras mayores fortalezas pueden ser nuestras mayores debilidades. Y nuestro texto y el apóstol nos recuerda, al llegar aquí a esta segunda parte de su gran epístola a los Romanos, que tenemos que considerar que Dios no nos ha dejado solos. Nos ha puesto en un cuerpo vivo, una realidad, como vamos a ver, orgánica y presente y activa en nuestro mundo, que es la Iglesia.
Y por eso tiene que ser para nosotros una gran responsabilidad y también un privilegio considerar qué significa ser parte de esta iglesia, ser miembros de un mismo cuerpo. El apóstol nos lo muestra aquí, en primer lugar, con lo que es la dimensión que llena la realidad profunda de toda nuestra vida como cristianos. Somos lo que somos, en primer lugar, por la gracia de Dios. El nombre de esta iglesia es el más bendito y maravilloso nombre que podamos ponerle a la realidad del cuerpo de Cristo. Somos iglesia de y por y gracias a su única y maravillosa gracia. Este es también el contexto en el cual el apóstol nos quiere hablar de lo que significa ser miembros de su cuerpo. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. El apóstol podía haber fácilmente apelado a su autoridad única, singular, excepcional, como apóstol del Señor Jesucristo. Pero él sabe qué es lo que es por la sola gracia de Dios. No solamente cada cristiano, sino incluso el apóstol mismo considera su propio apostolado una gracia de Dios. En ningún momento en las cartas del apóstol encontramos que haya algo en su vida que él sea o haya hecho que explique por qué es apóstol del Señor Jesucristo. Es así por su sola gracia, porque Dios lo quiso. Y así también lo es para cada uno de nosotros como cristianos. Somos lo que somos no por nada que hayamos hecho y seamos en especial, sino por su sola gracia. Y esto es una maravillosa realidad que tenemos que recordar especialmente en un día como este, también de aniversario y gratitud para el Señor, que lo que somos en este mundo, en esta ciudad y en este barrio, lo que en nuestra vida podemos hacer como parte también de este cuerpo es por la sola gracia de Dios. Y es un gran motivo de satisfacción que esta iglesia también puede proclamar a todos los que nos rodean que el Señor no es solamente el autor de la fe, el que vino a nosotros y nos mostró la realidad de quién es Él, sino también el consumador de esa misma fe. Él es quien nos ha hecho cristianos. Digámoslo bien fuerte, confesémoslo con toda claridad. Si somos creyentes y formamos partes de este cuerpo, es porque el Señor solo así lo ha querido. Y no hay nada que Él más le complazca y le agrade que confesar esto, que declarar con toda humildad que la fe que tenemos se la debemos solamente a Él, que es solamente por su gracia. Y Él se complace en reconocer ese testimonio, en bendecir ese ministerio, en lograr que esa proclamación y anuncio llene a muchas personas, porque la gloria de Dios es lo que Él más estima. Y tenemos un Dios que se complace, que se regocija con todo su ser profundo y eterno en reconocer su propia gloria. Y por lo tanto, cuando más vemos de su vida y de su poder, de la actividad que tiene, es cuando ese su nombre es glorificado y complacido. Cuando Él es exaltado y nosotros somos más pequeños, entonces vemos a Dios con toda su fuerza, su maravilla y el precioso fruto de su espíritu. En el mundo antiguo en el que el apóstol escribe esta carta, si había una virtud que era especialmente denostada, era la humildad. La humildad no era ningún valor para el lector grecorromano de la época del apóstol Pablo. Era algo despreciable, era algo que no entraba siquiera en su cabeza, como la mayor parte de la gente hoy. En esto tristemente no hemos cambiado. El ser humano se dedica a autopromocionarse. Considera que es lo que ellos quieren ser y pueden lograr hacer por medio de su esfuerzo.